Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos te partan dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con La gloria y la honra sea para el Señor, mis hermanos. Dios es bueno y misericordioso, hermano. Amén. Dios nos ha dado una nueva oportunidad, ¿verdad?, de despertar el día de hoy, de venir aquí a su casa a adorarle, hermano. Dios, hermano, es bueno con nosotros. Dios es bueno con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y me ha tocado este gran privilegio, un gran honor de traer una enseñanza, un mensaje de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos, pueblo de Dios, a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra, al mensaje que el Señor tiene el día de hoy para su pueblo. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Trajeron Biblias, hermanos? Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, el libro de Jeremías. Esta palabra, hermanos, es una palabra confrontadora, hermano. Es una palabra que Dios puso en mi corazón. Es una palabra que nos edifica, que Dios nos llama, ¿verdad? Nos confronta, pero es una palabra también que restaura. La palabra de Dios, hermano, Dios no solamente te acusa, y Dios no solamente te dice, eres pecador, ¿verdad? Sino que Dios, hermano, te confronta para que vengas a Él en arrepentimiento, ¿verdad? Dios no rechaza, hermano, Dios no rechaza al pecador, sino que Él espera que el pecador venga a Él, ¿verdad? Y Él lo sane, Él lo perdone, Él lo restaure, amén. Muy bien, ya estamos en Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, dice, y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica, ¿verdad? Qué fuerte el lenguaje que utiliza aquí Jeremías, ¿verdad? Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, dice. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Dice el 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad,
porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Y el 14, cerramos con el 14, dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, te damos toda gloria y toda honra, bendito Dios, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, porque nos permites escuchar una vez más tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es bendita, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es una lámpara, Señor, a nuestros pies, Señor. Que nos alumbra, Señor, en medio de un mundo oscuro, un mundo perverso, Señor. Tu palabra, Señor, que nos guía, Padre. Bendito Dios, para hacer tu voluntad, Señor, Padre. En esta hora, Señor, Dios de los cielos, Señor, venimos con un corazón, Señor, bendito Dios, humilde delante de ti, Padre, para pedirte, Señor, que en esta mañana nos hable, Señor, a través de tu palabra, Dios, que tu palabra traiga, Señor, bendito Dios, que tu palabra traiga transformación, que tu palabra traiga avivamiento a nuestros corazones, oh Dios, nos permita, Señor, bendito Dios, que esta palabra, Padre, caiga a tierra, Señor. Permite que esta palabra, Dios, traiga transformación a nuestras vidas, Señor, bendito Dios. Abre nuestros oídos, Señor, espirituales, Padre, para poder por obra tu palabra, Señor, bendito Dios. Atamos y reprendemos, Dios, todo aquello que pueda estorbar, Señor, que pueda estar en los aires, Señor, que quieran impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y haz tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Muy bien, mis hermanos, toma tu asiento, por favor. El tema que quiero compartir contigo esta mañana, hermano, se llama un llamado al arrepentimiento genuino. Un llamado al arrepentimiento genuino. Muy bien, mis hermanos, en el transcurso de esta semana, ¿verdad? De este mes, el pastor ha traído una serie de estudios donde nos ha hablado acerca de las bodas del Cordero, ¿verdad? Nos ha dicho que la esposa, ¿verdad?, del Cordero de Dios se tiene que preparar, ¿verdad? Ese es el fin, ¿verdad?, de estas enseñanzas que ha traído el pastor, ¿verdad? La novia, mi hermano, debe de estar preparada para ese grande acontecimiento que está a punto de ocurrir, hermano. Vemos por todas partes, ¿verdad?, alrededor del mundo, señales que nos indican que ese grande acontecimiento muy pronto va a suceder. ¿Cuántos de aquí esperan al esposo, hermanos? Amén, amén, gloria a Dios. Estamos esperando ese gran evento, ¿verdad? Que nuestro Señor nos llame, ¿verdad? Que nos podamos reunir con el Señor, ¿verdad? Y estar en su presencia, ¿verdad? Podemos ver los acontecimientos alrededor del mundo, hermano. Por ejemplo, el aumento de la maldad, hermano. La degradación moral que se vive ahora en el mundo, hermano. El aumento de la maldad, las guerras allá en el oriente. Tantos acontecimientos, hermano, que nos indica que ese momento está cerca, que nuestra redención está cerca, hermano. La pregunta, hermano, es, ¿estamos preparados, verdad? Debemos de meditar esto. ¿Estamos preparados para ese gran momento, hermano? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿La iglesia está lista para ese momento? Es una pregunta para meditar, hermano. Es una pregunta que nos debemos de hacer para, hermanos, para ponernos a cuentas con el Señor. Si no estamos listos, ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Como en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 estaban preparadas con sus aceites llenas en sus lámparas y 5 se descuidaron, cabecearon, ¿verdad? Y cuando llegó el esposo, se cerró la puerta, ya no hubo oportunidad, ¿verdad? Entonces debemos de hacer nosotros las 5 que estaban preparadas, hermano. Y este es el mensaje que el Señor quiere que su pueblo escuche, que el pueblo, su novia, la iglesia esté preparada, hermano, y no te quedes, hermano.
no te quedes. Y es que, hermano, en cualquier momento el Señor puede venir como ladrón en la noche. No vamos a saber en cuánto. Solamente el Señor va a decir: vente para acá, mi amada, y vamos a estar con Él. Pero si tú no estás preparado, no vas a escuchar esa voz, ¿verdad? Solamente aquellos que están preparados. Y este es el propósito de estos mensajes: preparar a la iglesia del Señor. Muy bien, hermanos. Bueno, entrando a la enseñanza del día de hoy, mis hermanos, va unido con eso, ¿verdad? De preparar a la novia, mi hermano, para que esté listo para ese encuentro con su esposa. Y la escritura, hermano, donde leímos, era un lenguaje muy fuerte que usa Jeremías, ¿verdad? Podemos ver el estado lamentable que se encontraba la esposa del Señor, que en ese tiempo era Israel, ¿verdad? La nación judía de Israel. Ella era la novia, pero ahora, ¿quién es la novia, mis hermanos? La iglesia. Todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, todos aquellos que se han arrepentido y han aceptado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Esa es la novia del día de hoy. Ya no hay judío, ya no hay griego, dice la palabra de Dios. Mira, en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29 nos dice, te lo voy a leer, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si vosotros, dice, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, ¿verdad? También el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 estas mismas palabras. Mira, dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Mira la imagen que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Dice: para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Una virgen, ¿quién es? Cuando se va a casar, una joven cuando se va a casar, se guarda, ¿verdad? Para ese momento del matrimonio, ¿verdad? Se guarda en santidad para entregarse a su esposo. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermano? Está todo al revés hoy en día, ¿verdad? Primero se entregan, ¿verdad? Y ya después vamos a ver si funciona el matrimonio, ¿verdad? Es lo que pasa el día de hoy. Pero aquí nos presenta, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? La esposa se debe de guardar como una virgen para ese momento de las bodas con su esposo, hermano, ¿verdad? Es una imagen muy hermosa, ¿verdad? Nos está diciendo que debemos de guardarnos en santidad, ¿verdad? Guardarnos del pecado. Bueno, en este pasaje, hermanos, de Jeremías, él utiliza también la imagen de un compromiso matrimonial para describir la relación del pueblo de Dios con Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento, hermano, se usa también este ejemplo, ¿verdad? Se usa el ejemplo del matrimonio para describir la relación de Dios con su pueblo. Por ejemplo, también en el libro de Oseas, también el Señor ahí le dice al profeta Oseas: ve y cásate con una prostituta, le dice. También un lenguaje bien fuerte: cásate con una prostituta, ¿verdad? Para servir de señal al pueblo de Israel acerca de su infidelidad, ¿verdad? Entonces aquí, mira, aquí también, hermano, usa este ejemplo del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa el matrimonio? ¿Verdad? Porque ante los ojos de Dios el matrimonio es algo sagrado, hermano. ¿Quién de aquí ya se casó? ¿Quién de aquí tiene su esposa? La mayoría, ¿verdad? La mayoría de nosotros ya no hemos casado. ¿Qué pasó cuando nos casamos? ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando contraímos? Ahí observa a tu esposo, mira a tu esposo. ¿Qué le prometiste a tu esposo en el momento que te casaste? ¿Verdad? ¿Qué le prometiste? Serle fiel hasta la muerte, ¿verdad? Entonces,
en el matrimonio, hermano, ¿verdad? Dios usa aquí el lenguaje del matrimonio para describir esta relación, hermano, de un pacto de amor, ¿verdad? Y de fidelidad, hermano. Nosotros juramos ante el altar de serle fiel a nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? Es un pacto de fidelidad, hermano. Pero ¿qué pasa cuando hay infidelidad en el matrimonio? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando hay infidelidad, hermano? Hay una destrucción, hermano, en la familia. La infidelidad trae desastres a la familia, ¿verdad? Trae una separación, trae desconfianza, trae problemas, y lo peor de todo, hermano, que los hijos pagan las consecuencias de nuestros errores, ¿verdad? Vemos por todas partes hoy en día, hermano, hijos sufriendo por la infidelidad, hermano. Niños sufriendo, hermano, porque papá y mamá se están separando, ¿verdad? O sea que la infidelidad, hermano, trae destrucción, trae consecuencias muy, pero muy graves. Hoy en día, hermanos, en la sociedad en que vivimos, la infidelidad en el matrimonio es algo muy común, ¿verdad? Vemos por toda parte infidelidad de las personas. Ya toman el matrimonio como algo, ya no toman en serio, ¿verdad? El matrimonio. Vemos infidelidad por todas partes, ¿verdad? Ahora las personas ya no quieren hacer ese compromiso, ya no se quieren casar, ¿verdad? Ya no quieren hacer ese pacto, ¿verdad? Y bueno, solamente se juntan, dice ahí, por ahí, ¿verdad? Solamente se juntan por si la hacemos o si no la hacemos, pues cada quien por su rumbo. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil es lo que pasa el día de hoy, ¿verdad? Pero ese, hermanos, es un pensamiento, hermano, de un corazón egoísta, ¿verdad? Que no piensa en las consecuencias que trae, ¿verdad? La infidelidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno de los cónyuges, hermanos, es infiel en el matrimonio, trae consecuencias muy graves. Y son las mismas, hermanos, son las consecuencias también, hermanos, en el ámbito espiritual. Cuando el pueblo de Dios es infiel, cuando le somos infiel a nuestro esposo, hermano, hay consecuencias muy, pero muy graves, hermano, en el ámbito espiritual, hermano. Y aquí tenemos el claro ejemplo de Israel, ¿verdad? El pecado, hermanos, que resaltó Jeremías en estos textos que acabamos de leer, es el pecado de la fornicación, ¿verdad? Y es cuando habla del pecado de la fornicación, hermano, está hablando del adulterio, hermanos, el adulterio espiritual que Israel cometió. Porque para Dios, hermanos, para Dios este pueblo era su esposa, ¿verdad? Y Dios era el esposo. Y en todo matrimonio, hermanos, como ya lo vimos, hay un pacto. Israel, hermano, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hizo un pacto de fidelidad en el monte Sinaí. Cuando ellos salieron de la esclavitud, hermanos, allá, cuando Dios los liberó, llegaron al monte Sinaí y ellos ahí prometieron fidelidad a Dios. Mira, esto está en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículo del 7 al 8, dice, te lo voy a leer, dice, y tomó el libro del pacto, este era Moisés cuando recibió los mandamientos de parte de Dios, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, dice, tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿verdad? Ahí hay una representación, ¿verdad? De lo que hizo Cristo Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que Él nos justificó, ¿verdad? Con su sangre, ¿verdad? Derramada en la cruz del Calvario. Es lo que pasó con nosotros también. Cuando nosotros también aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hicimos también ese pacto, hermano, de fidelidad a nuestro Señor, a nuestro esposo, ¿verdad?
Pero ahora vemos aquí, hermano, en el libro de Jeremías, en esta porción de la palabra, a Israel, hermanos, vemos a una esposa cometiendo adulterio, yéndose con sus amantes, ¿verdad? A fornicar con los ídolos, a postrarse ante los dioses falsos, ¿verdad? Esa es la imagen de la Israel adúltera que nos presenta aquí Jeremías. Pero bueno, antes de entrar a los puntos, hermanos, para que nos presenta aquí Jeremías, quiero explicarte el contexto que hay dentro de esta escritura, porque nos habla de dos hermanas, ¿no? Nos habla de la hermana rebelde Israel y nos habla también de la hermana rebelde Judá. ¿Quiénes eran esas hermanas, verdad? Bueno, este es el contexto histórico, hermano. Cuando Jeremías habla de estas dos hermanas, está hablando de dos reinos, hermano. De dos reinos, del reino del norte y del que representaba Israel, y el reino del sur que era Judá. Pero los dos eran el mismo pueblo de Dios, solamente que hubo una división del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se dividió en dos, hermanos. El pueblo de Dios estaba conformado por 12 tribus, pero hubo una división, hubo problemas. Desde el tiempo del rey Saúl, el pueblo de Dios era uno solo, ¿verdad? El rey Saúl, después vino el rey David, el rey Salomón, ¿verdad? Ahí el pueblo era uno solo. Pero después, hermanos, cuando vino el rey Roboam, el hijo del rey Salomón, es ahí donde hubo problemas, ¿verdad? Entonces, ahí 10 tribus no quisieron ser gobernadas por el rey Roboam. Así es que ellos dijeron, bueno, no te queremos como rey, así es que vamos a independizarnos y formar nuestro propio reino. Entonces ellos nombraron a otro rey que se llamó Jeroboam. Entonces desde ese punto ya había dos reinos, hubo una división. Al reino del norte se le quedó como el nombre el reino de Israel, y el reino del sur, que estaba conformada solamente por 2 tribus, se le llamó el reino de Judá. Es ahí donde estaba Jerusalén en Judá, y es ahí donde el único lugar donde estaba el templo, donde los israelitas tenían que ir a adorar ahí en el templo. ¿Y qué pasó después? Bueno, el rey del reino del norte de Israel, Jeroboam, ¿verdad? Este rey fue un rey muy malvado, y ahí empezó toda la idolatría del pueblo de Israel, hermano. Este rey tuvo temor de que el reino del norte, de que las 10 tribus fueran a adorar a Jerusalén, y tuvo miedo de que esas 10 tribus se volvieran a regresar otra vez al rey Roboam. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces él dijo, bueno, voy a darles a este pueblo una religión cómoda, le dijo. ¿Qué es lo que hizo? Él puso 2 altares, ¿verdad?, en puntos estratégicos, entre las líneas, ¿verdad?, que abarcaban el territorio entre el reino del norte y el reino del sur. Él puso 2 altares, uno lo puso en Dan y en otro en Betel. ¿Y qué es lo que puso ahí? Él puso sacerdotes, ¿verdad? Él puso sacerdotes, y además de lo peor de todo, él puso 2 becerros de oro, para que las 10 tribus ya no bajaran al templo a adorar, sino que llegaran a esos 2 lugares y adoraran ahí, ¿verdad? Y eso era, ¿verdad?, ante Dios era abominación, porque ellos empezaron a adorar a imágenes, ¿verdad? Empezaron a adorar esos becerros, como había pasado en el Éxodo, allá también cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Ahí también el pueblo de Israel también ahí adoró a los becerros de oro. Entonces, mi hermano, Jeroboam les dio una religión, ¿verdad?, acomodado para el pueblo de Israel, ¿verdad?, para que no bajaran a adorar a Jerusalén. Entonces,
Muy bien, mis hermanos. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? El reino del norte. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar a los puntos principales, ¿verdad? Que nos da aquí Jeremías. Entonces, mis hermanos, en esta porción Jeremías hace una comparación entre estos dos reinos, el reino de Israel y el reino del norte. Muy bien, entonces podemos ver la infidelidad del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel se separó, ¿verdad? Le fue infiel al Señor cuando le había prometido que iba a obedecer en todo, ¿verdad? Mira, vamos a leer en el versículo número 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Este rey también jugó un papel muy importante, pero más adelante quiero explicarte acerca de este rey. Este rey fue un rey bueno, pero más adelante lo vamos a ver. Dice, me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Judá? En pocas palabras, el Señor estaba teniendo una conversación con Jeremías. Le estaba diciendo, ¿has visto lo que está haciendo mi pueblo? El pueblo de Israel, hermano, Dios la levantó, Dios la eligió para hacer luz al mundo, luz a las naciones, ¿verdad? Para ser de bendición. ¿Y qué es lo que pasó ahora? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? El pueblo de Israel estaba siendo peor, ¿verdad?, que lo que el mundo hacía. Estaba adorando, ¿verdad? Y cayó en una degradación moral debido a la adoración de los falsos dioses, ¿verdad? Y le dice, ¿qué has visto lo que ha hecho la rebelde Judá? Dios nos ve, hermano. Ante Dios, Dios todo lo ve. No hay nada ante sus ojos que se pueden ocultar. Nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad?, pensando que Dios no nos ve, pero Dios nos ve. Dios nos está observando cada acción, cada pensamiento que nosotros tenemos. Dios nos está observando. Dice, ¿has visto lo que ha hecho? Dice la rebelde Judá, la rebelde Israel, dice, ella se va sobre todo monte alto y de todo árbol frondoso y ahí fornica, ¿verdad? Entonces, ahí le estaba diciendo que el adulterio, el reino del norte estaba fornicando, estaba cometiendo adulterio espiritual, ¿verdad? La idolatría, hermanos, apartó a Israel de la verdadera adoración a Dios. Y aunque esto fue escrito hace ya cientos de años, hermano, tiene relevancia para estos días. Y podremos decir, bueno, yo creo que esta palabra no es para mí porque yo no adoro a ídolos, ¿verdad? Yo no me postro ante ídolos, ante las imágenes, ¿verdad? Eso es para allá, para los mundanos, ¿verdad? Que tienen sus imágenes, ¿verdad? Pero no, hermano. La idolatría va más allá de adorar a objetos de oro, de plata, de madera. La idolatría va más allá, hermanos. La idolatría, hermanos, hoy también el pueblo de Dios, la novia de Jesucristo, puede también estar adorando falsos ídolos, hermano. Y es que la idolatría, hermano, la idolatría, como te digo, va más allá. La idolatría puede ser cualquier cosa que reemplace el primer lugar que debería de tener Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento, mis hermanos? A ver si se la saben. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, mis hermanos. Entonces, nuestra vida debe de girar en torno a Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra vida. Todos nuestros pensamientos deben de estar dirigidos a Él. Todo nuestro amor debe de ser dirigidos hacia a Él. Pero bueno, mis hermanos, como te digo, un ídolo puede hacer cualquier cosa. Puede ser tu trabajo, ¿verdad?, que te impide a veces hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Puede tu trabajo, que te dedicas tanto al trabajo que no tienes tiempo para las cosas de Dios, ¿verdad? Tu trabajo ha ocupado ese lugar.
puede ser también las riquezas, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice, no puedes servir a dos señores, ¿verdad? O menosprecias a uno o aborreces el otro. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, otro ídolo, hermano, que esto se ha introducido dentro de la iglesia, hermano, y son las redes sociales. Las redes sociales han llegado a ser un ídolo dentro del pueblo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque lo hemos reemplazado. Dedicamos más tiempo a las redes sociales que a la comunión con el Señor. Las redes sociales han entrado, hermanos, a un punto en nuestra vida espiritual que ha estorbado la comunión que debemos de tener con el Señor, mis hermanos. Mira, te lo voy a leer un versículo en Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, lo que te estoy mencionando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no améis al mundo. Mira cómo empieza, no améis al mundo, ¿verdad? O sea que no ames al mundo, dice después, ni las cosas que están en el mundo, dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice ahí lo describe, los deseos de la carne, o sea que un ídolo también puede ser un pecado en el cual tú no quieres abandonar, los deseos de la carne. Te satisfaces en complacer tu carne. Dice, los deseos de los ojos, la avaricia, hermanos, la avaricia, las riquezas. Te empeñas, tu felicidad viene de las riquezas. Oh, ya tengo tanto dinero, ya me voy a comprar eso y soy feliz. Eso puede ser un ídolo, hermano. Porque puede venir tu felicidad. Tú pones tu corazón en las riquezas y piensas que de ahí viene tu felicidad y no es así, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida. Es lo que te digo, las redes sociales. ¿Para qué sirven las redes sociales? Claro, sirve muchas veces de bendición para proclamar el evangelio de Jesucristo, pero la mayoría no lo hacemos. Solamente entramos a las redes sociales para ver qué está haciendo el otro, ¿verdad? O subimos para que nos admiren las personas, ¿verdad? Esa es la vanagloria. Nos vanagloriamos cuando otros nos admiran, hermano, ¿verdad? Eso puede ser un ídolo también en nuestros corazones que nos esté separando del amor del Señor. Te voy a leer otro versículo que está en Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 5. Aquí Santiago nos dice que todos aquellos que aman al mundo están adulterando. Fíjate, Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está haciendo una pregunta. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice en el versículo 5, dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu, aquí está con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo de Dios, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Dios no nos comparte, hermano. Dios es celoso, hermano, y no nos comparte con nadie. Entonces, si nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón, ¿verdad? Estamos cometiendo también un adulterio espiritual porque no nos hemos entregado por completo al Señor. Y Él nos cela, Él no nos comparte, mis hermanos. Bueno, y el adulterio, hermanos, tanto en nuestra vida matrimonial como en nuestro cónyuge, ¿verdad? Y el adulterio tanto en nuestra vida matrimonial con nuestro cónyuge trae consecuencias, ¿verdad? Graves, hermanos. Asimismo también el adulterio espiritual también trae consecuencias muy, muy graves, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, que Israel cometió adulterio espiritual. ¿Qué le pasó a Israel por cometer adulterio? ¿Qué le pasó a Israel por haber ido a adorar a ídolos falsos? ¿Qué le pasó, verdad? Hay consecuencias. Aquí podemos ver 3 cosas, hermanos, que le pasó al pueblo de Israel.
En el versículo número 7 vamos a leer de Jeremías. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. O sea que después de que el pueblo de Israel probó todo el mundo, ¿verdad? El Señor esperaba que el pueblo de Israel se arrepintiera y volviera a Dios, pero no fue así, dice. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Israel empezó a adorar a ídolos, hermanos, cayó en una depravación. Y es lo que pasa, nuestro corazón se va, debido al pecado, hermano, se va endureciendo más y más y más. Cuando le damos entrada al pecado, el pecado, hermanos, nos nubla la vista, endurece al corazón y poco a poco nos va apartando, ¿verdad? Y ya no somos sensibles ante la voz de Dios, hermano. Y cuando estás en ese lugar, es difícil regresar, ¿verdad? Es difícil regresar, ¿verdad? Por eso debemos de estar alertas, hermanos, cuando nos pasa eso. Seguimos entonces, dice, la otra consecuencia que trajo el adulterio de Israel, hermanos, lo vemos en el versículo número 8. Vamos a leerlo, dice. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, dice ahí. El Señor dice, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dice, yo la había despedido. O sea, la imagen, ¿verdad?, de un esposo diciéndole, bueno, tú has adulterado, ¿verdad? Te has ido con tus amantes. Aquí está tu papel de divorcio. Eres libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí el Señor? El Señor, hermano, los abandonó, los dejó. Su presencia se fue de ellos, hermano. Su presencia se fue de ellos. ¿Y qué pasa cuando la presencia de Dios nos abandona? No es que el Señor haya dicho, bueno, yo los voy a... No, sino que fue Israel quien abandonó al Señor, ¿verdad? Dios siempre estaba ahí esperando a que regresara, pero Israel llegó al colmo de su pecado y lo que hizo el Señor, bueno, ¿quieres irte con tus amantes? Vete, ¿verdad? ¿Quieres irte con tus amantes? Eres libre, ahí está tu carta de divorcio. Pero ¿qué pasó, verdad, cuando Israel se fue? ¿Qué pasó? Hubo consecuencias a Israel, hermano. Vino el juicio a Israel. Israel, hermano, fue llevado cautivo por el imperio asirio, hermano. El imperio asirio vino y destruyó todas las 10 tribus y lo llevó cautivo, ¿verdad?, a otra nación. Esas 10 tribus desaparecieron, ya no regresaron más, ¿verdad?, a su tierra. Entonces, hermanos, hubo juicio para Israel, hermano. Y así cuando nosotros, hermanos, abandonamos al Señor, hay juicio también para nosotros, hermano, ¿verdad? Ya no tenemos la cobertura del Señor, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos, ya no tenemos la cobertura de protección del Señor. Entonces viene el enemigo, hermano, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y somos presas fáciles, hermano. Entonces viene a él y trae destrucción a nuestra vida, hermano. Somos presas fáciles para el enemigo, hermano, al no tener la cobertura del Señor, ¿verdad? Hay consecuencias al dejar al Señor, hermano. Hay peligro cuando nosotros abandonamos al Señor. Bueno, esa es la historia del reino del norte de Israel. Pero tenemos la otra parte también, que fue testigo, que vio todo lo que estaba pasando con el reino de Israel, ¿verdad? Y ese testigo era el reino del sur, las otras 10 tribus, las otras 2 tribus, perdón, que estaba viendo todo lo que había acontecido allá con el reino del norte. ¿Qué es lo que pasó? Vamos ahora a tratar, vamos a ver, ahora le toca al reino del sur, que es Judá. Leemos en el versículo número 7. Vamos a regresar ahí porque desde ahí lo menciona. Dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana,
la rebelde Judá, dice. Seguimos en el 8. Ella vio, hablando de Judá, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había dado despido y dado carta de repudio, dice, pero no tuvo temor, dice, no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, dice. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Vio las consecuencias del pecado de Israel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, no le importó y hizo lo mismo, ¿verdad? Hizo lo mismo. ¿Qué nos habla aquí el Señor? Dios nos ha hablado tantas veces, nos ha dicho, el pecado trae consecuencias. El pecado trae destrucción a la vida. Ten cuidado, pero cuando viene la tentación, ¿verdad? Viene la tentación, no pensamos en las consecuencias del pecado. Y decimos, bueno, pues con tal, después le pido perdón a Dios, ¿verdad? Le pido perdón a Dios y ahí se acaba. No, no es así. No es así. El pecado trae graves consecuencias a nuestras vidas, hermano. Y no debemos de jugar con el pecado. No debemos de coquetear con el pecado, hermano. Pero no acaba ahí. No acaba ahí. Leemos en el versículo número 9. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, fíjate. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, dice la palabra de Dios. No solamente cometió los mismos pecados que Israel, ¿verdad? Sino que, bueno, tuvo por algo común, algo insignificante el pecado, ¿verdad? El reino de Judá, bueno, no pasa nada, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, el reino de Judá pecó, ¿verdad? El reino de Judá hizo las cosas mucho más peores, dice, y la tierra está contaminada. ¿Qué es lo que pasa hoy con la idolatría, hermano? ¿Por qué hay tanta idolatría en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? La idolatría es lo que trae depravación, hermano. Por eso vemos tantas cosas desastrosas por todo el mundo. Lo vemos en México, hermano. Nuestro querido México, un país idólatra, ¿no, hermano? Un país que está entregado a la idolatría, ¿verdad? Hay tanta maldad, allá ya no puedes andar porque en la esquina ya te roban, ¿verdad? Tanta maldad, hermano, como Sodoma y como Gomorra, ¿verdad? Llegan a este extremo, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? De tremendo lo que trae la idolatría. Por eso Dios nos dice que tengamos cuidado de adorar a ídolos, hermano. Muy bien, entonces, pero veamos el versículo número 10, que hay un punto muy importante ahí. Versículo número 10 dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, dice, sino que fingidamente. Wow, ¿verdad? O sea que aquí también hay un contexto histórico de lo que pasó. Judá hubo un tiempo donde aparentó regresar a Dios, ¿verdad? Vemos en el versículo número 6 que habla acerca del rey Josías. Bueno, este rey, hermano, este rey fue un rey bueno que gobernó el reino del sur, Judá. Este rey, hermano, empezó a gobernar a la edad de los 8 años, tan pequeñito, ¿verdad? Imagínate, un rey gobernando a los 8 años. Bueno, ya después pasaron los años, a los 18 años este rey manda a limpiar el templo de Dios, las cámaras de Dios. Y cuando estaban limpiando las cámaras de Dios, hermano, encontraron el libro de la ley, ¿verdad? El libro de la ley estaba toda arrumbada ahí, ¿verdad? El libro de la ley no tenía el lugar que debería de tener entre el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanta importancia le toma a la palabra de Dios en tu vida? Hoy en día, hermanos, ya como les decía al principio,
La palabra de Dios también muchas veces la tenemos arrumbada y preferimos las redes sociales, ahí pasamos horas, ¿verdad? Pasamos horas y horas ahí, y en la palabra de Dios venimos, y si es que nos acordamos, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Judá, hermano, el pueblo de Israel tenía por completo en abandono la palabra de Dios. Y cuando esta palabra fue hallada, hermano, la palabra, la ley, lo llevaron al rey Josías, y el rey Josías, hermanos, la leyó. Y cuando leyó la palabra de Dios, hermano, trajo sobre Josías un verdadero arrepentimiento, hermano. Dios tocó, cuando leyó la palabra de Dios, Josías, él se rasgó la ropa, ¿verdad? Como señal de vergüenza, se humilló ante Dios, ¿verdad? Se humilló ante Dios y le pidió perdón a Dios. Empezó a llorar delante de Dios. Te lo voy a leer. En Segunda de Reyes capítulo 22, versículo del 15 al 19 dice: y ella le dijo, aquí era una profeta que se llamaba Hulda: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, dice, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha oído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ahí viene lo del rey Josías. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para preguntarme a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del pueblo, dice, no, dice, delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, dice, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, dice, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, dice. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron el rey la respuesta. Aquí hay un contraste, hermano. Aquí hay una comparación de un verdadero arrepentimiento y un arrepentimiento fingido, solo de apariencias. El arrepentimiento que mostró Josías, el rey Josías, al escuchar la palabra de Dios, fue un arrepentimiento genuino, verdadero, ¿verdad? Porque se humilló delante de Dios y lloró, pero no acabó ahí, sino que trajo transformación a su vida y actuó, ¿verdad? El rey Josías trajo una reforma al pueblo de Judá. Empezó a quitar los ídolos que había en todo el reino de Judá, ¿verdad? Empezó a quitar sus ídolos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la otra parte? ¿Qué pasó con Judá? Aquí menciona, ¿verdad?, el juicio que iba a caer sobre Judá, sobre todo el pueblo, mis hermanos, ¿verdad? Entonces Judá no se arrepintió, sino que solamente fingió haberse arrepentido, ¿verdad? Fingió, solamente de apariencia, mi hermano. Entonces Dios nos invita, hermano, Dios nos invita a que realmente tengamos un arrepentimiento genuino, mis hermanos, que todo lo que nosotros le digamos al Señor sea verdadero, no solamente de apariencia, que el arrepentimiento que tengamos nosotros sea verdadero, que lo que decimos aquí lo llevemos a práctica allá afuera, y que no solamente sea de palabras, porque las palabras, hermano, se van y se esfuman. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Es aquella que trae transformación a nuestra vida. Entonces, mis hermanos, Dios, hermanos, quiere que Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Que si tenemos ídolos en nuestro corazón, ¿verdad?, que ha desplazado al Señor, ¿verdad?,
el lugar que el Señor debería de tener en nuestros corazones, saquemos todos esos ídolos, hermano. Que haya una entrega total a nuestro Señor. Que ya no solamente le sirvamos de apariencia, ¿verdad? Ya no solamente juguemos, ¿verdad?, a la iglesia, que no solamente sea una religión, sino que sea algo genuino, mis hermanos. Y con esto quiero concluir, mis hermanos. Si por favor se pueden parar, hermanos, por favor se pueden poner de pie. Voy a leerles lo que dice el versículo 14 de Jeremías. Ahí Dios, hermanos, Dios llama al pueblo de Israel a que ellos se arrepintieran, ¿verdad? El Señor levantó a profetas, muchos profetas, para hablarle a su pueblo. Él levantó, por ejemplo, al profeta Isaías, que predicó durante 40 años un mismo sermón. Si ustedes leen el profeta Isaías, hermano, él predicó durante 40 años un mismo sermón. Le pedía al pueblo de Israel: dejen su idolatría y regresen al Señor, ¿verdad? Durante 40 años, imagínense. También Jeremías, también, hermanos, predicó durante 40 años y su mensaje fue el mismo. Fue el mismo: arrepiéntanse, pueblo de Israel, porque el juicio de Dios va a venir a sus vidas. Arrepiéntense porque el pecado tarde que temprano los va a alcanzar. Entonces mira lo que dice el versículo 14, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, hermano. La nueva Jerusalén nos está hablando acá. Nos introducirá al reino de Dios allá en los cielos, hermano. Es lo que nos está prometiendo el Señor. Entonces, hermano, Dios, si tú le has fallado a Dios, hermano, Dios no te acusa, solamente te dice: arrepiéntete. Mira en los versículos 2, en el 12 le dice: vuélvete, oh rebelde Israel. En el versículo 13 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste. Y en el 14 dice: conviértete, hijo rebelde, le dice, ¿verdad? Dios, hermano, nos llama hoy a un verdadero arrepentimiento. Que nuestra vida, hermanos, de verdad, que nuestra vida, el Señor viene pronto, hermano. Que nuestra vida, hermano, gire ahora sí en torno al Señor. Que nuestro corazón solamente esté, que nuestra mirada solamente esté puestas en el Señor, hermano, y no en las cosas de este mundo, mis hermanos. Las cosas de este mundo, las riquezas, hermanos, las riquezas van a pasar tarde que temprano. Y si tu corazón está puesto ahí, hermanos, entonces estás apartado del Señor. Si tu corazón está puesto en otras cosas que no sea el Señor, hoy Dios te llama. Hoy Dios te llama, hermano. Hoy Dios te dice: ven a mí. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete de tus pecados y yo te recibo. Yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te voy a perdonar, pero arrepiéntete. Ven a mí, dice el Señor. El altar está, hermanos, está abierto para todos aquellos que quieran venir aquí delante del Señor. Vamos a estar orando a Dios para que Dios nos ayude, hermano, para que Dios nos libre de la tentación, hermano. Y es que el mundo, mis hermanos, ofrece a la carne tentaciones que muchas veces no podemos resistir, hermano. En nuestras fuerzas no podemos resistir las tentaciones, hermano. Y a veces sin darnos cuenta, mis hermanos, sin darnos cuenta, estamos adorando ídolos en nuestros corazones. Sin darnos cuenta, hermanos, le estamos fallando al Señor. Sin darnos cuenta, mis hermanos,
Estamos siendo infieles al Señor. Hoy, hermanos, el Señor nos llama al arrepentimiento, hermano. El peor error de Israel, hermano, el peor error de Israel no fue su pecado. El peor error de Israel es que no vino al Señor, no se arrepintió de sus pecados. Israel rechazó al Señor, hermano, la palabra de Dios, la voz de Dios. Israel no la escuchó, hermano. Ignoró el mensaje de misericordia de Dios, hermano. Entonces, hermano, Dios